Bienvenido a la dimensión oculta, un lugar donde no solo escuchamos sobre el budismo, sino que lo tocamos como una llave, capaz de abrir puertas muy reales en la vida de tu propio corazón. Y antes de entrar en estas 10 nuevas enseñanzas, quiero que te atrevas a mirar de frente algo muy extraño, algo que muchísimos hemos vivido, pero casi nunca decimos en voz alta. Hay etapas en las que practicas muy bien. Has aprendido a respirar, has aprendido a soltar, has aprendido a suavizarte. Has aprendido a sentirte suficiente. Y entonces, justo cuando crees que estás bien, la vida empieza a temblar con más fuerza, como si alguien esperara a que pusieras el pie en un terreno tranquilo, y luego tirara un poquito de la alfombra, solo para ver si caes. Pierdes algo, recibes una mala noticia, te malinterpretan, te traicionan, ves como una puerta se cierra de golpe. O simplement, una mañana, despiertas, y de pronto el corazón te pesa, sin una razón clara. Y ahí, una pregunta muy profunda se enciende dentro. Si me he esforzado por vivir bien, ¿por qué la vida todavía me duele? Creo que solo esta pregunta ya es suficiente para dejar a muchos en silencio, porque toca un miedo muy antiguo, el miedo de que la paz solo sea una pausa, la felicidad solo sea un golpe de suerte. Al final, todo se va a derrumbar. This is not a result to say. Y si alguna vez has pensado eso, quiero que lo sepas. No estás equivocado, solo estás siendo humano, intentando encontrar un lugar firme, en un mundo impermanente. Pero el budismo tiene otra manera de mirar. El budismo no promete que la vida será suave para siempre. No promete que ya no habrá pérdidas. No promete que todos te entenderán. No promete que tus planes siempre saldrán como esperas. Lo que el budismo te ofrece no es un escudo para bloquear cada golpe del destino. Es una capacidad. La capacidad de sostenerte, incluso cuando se levanta el viento. La capacidad de no perderte, incluso cuando la vida cambia. La capacidad de mirar de frente el sufrimiento, sin dejar que te devore. Y ahí está la verdadera profundidad de este camino. Porque la felicidad en el budismo no es la sensación de que todo va bien. La felicidad es cuando puede que nada esté bien, pero tú todavía conservas una parte luminosa dentro. Una parte que no se quiebra, una parte que no se vuelve amarga, una parte que no se transforma en desesperación, una parte que aún sabe respirar y sabe seguir con claridad. ¿Recuerdas la frase del Buda? La mente es como el agua, pero hay un sentido más profundo, que muchos escuchan y dejan pasar, sin llegar a sentirlo de verdad. El agua, cuando la agitas, se enturbia, no refleja, te hace creer que todo está borroso, pero cuando dejas de agitarla, el agua se asienta sola. No tienes que hacer que se vuelva clara, solo tienes que dejar de volverla turbia. Y lo extraño es que la vida también es así. La vida puede seguir teniendo tormentas, pero la tormenta no tiene por qué convertirse en caos por dentro. El budismo lo llama así, tormenta afuera, sin que se vuelva tormenta adentro. Y esta es la verdadera pregunta del video de hoy. ¿Cómo mantienes esa parte dentro de ti? Cuando la vida empieza a sacudirse, ¿cómo no te pierdes a ti mismo? ¿Solo por un suceso? ¿Una frase? ¿Un fracaso? ¿Un miedo que regresa? Puede que ya hayas soltado algo, y un día vuelve. Creíste que habías sanado. Y una noche vuelves a llorar. Creíste que lo habías superado. Y una mañana el pecho se te aprieta otra vez. Y te confundes. ¿Estoy retrocediendo? ¿Soy demasiado débil? ¿Ha sido inútil todo lo que practiqué? Si estás dentro de esas preguntas, entonces estás frente a una puerta muy importante, porque aquí es donde mucha gente toma otro camino. Hay quienes se desaniman, lo sueltan todo, y dicen, ya está, la paz solo es teoría. Hay quienes se endurecen, dicen, no volveré a confiar en nadie, no volveré a esperar nada. Y a eso le llaman ser fuerte. Pero en realidad, eso es una forma de defensa. Hay quienes corren más rápido, se lanzan al trabajo, al consumo, a relaciones, a distracciones, para no escuchar su propio corazón. Pero el budismo no te enseña a correr. El budismo te enseña a volver. Volver para mirar más hondo. Volver para ver con más claridad. Volver para entender que lo que te duele muchas veces no es el suceso, es la forma en que tu mente se aferra al suceso.
No es la vida cambiando, es yo resistiéndome a que la vida cambie. Y desde ahí, tocamos un secreto muy interesante. Un secreto que quiero que guardes durante todo este video. A veces, la vida no te ataca. La vida solo está revelando dónde todavía te aferras, dónde todavía tienes miedo, dónde todavía necesitas controlar, dónde todavía confundes tu valor con un resultado, dónde todavía pones tu paz en manos de otros. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar los acontecimientos con otros ojos. Ya no desde ¿por qué la vida me hace esto?, sino desde aquí es donde todavía tengo que aprender. Aquí es donde todavía puedo ser más libre. Aquí es donde todavía puedo ablandarme, sin romperme. Ese es el momento en que la enseñanza se vuelve vida. Y te lo digo de verdad, aquí es donde la mayoría siente más curiosidad. Si la paz no es algo que mantienes cerrando la vida con llave, entonces, ¿cómo se sostiene la paz? Si la felicidad no existe, gracias a condiciones perfectas, entonces, ¿de qué depende? Si la impermanencia es la verdad, ¿por qué el budismo sigue hablando de serenidad? ¿No es una contradicción? No, es justamente el punto más profundo. Porque el budismo no te enseña a escapar de la impermanencia. Te enseña a caminar con la impermanencia, sin hundirte, como aprender a nadar, no para que el mar deje de moverse, sino para que, aunque haya olas, tú sigas respirando. Y hoy, estas 10 enseñanzas budistas que vamos a recorrer son 10 maneras de aprender a nadar así, no con teoría seca, sino con llaves muy concretas, para llevarlas a tu vida real. Sé que viste el video anterior, probaste respirar, probaste soltar, probaste mirar hacia adentro, y sentiste que funcionaba, pero luego la vida volvió y puso otra prueba. Entonces, el video de hoy es la continuación, no para que aprendas más, sino para que vivas más profundo, porque hay una verdad muy suave, pero muy real. No necesitas más conocimiento, tanto como necesitas un centro. No necesitas más trucos, tanto como necesitas la capacidad de volver. No necesitas más motivación, tanto como necesitas firmeza. Y firmeza no significa no sentir dolor. Firmeza significa, te duele, pero no pierdes la bondad. Te duele, pero no pierdes la sabiduría. Te duele, pero no te destruyes. Esa es la fuerza suave, de la que el budismo siempre habla. Y antes de empezar con la primera enseñanza, quiero que hagas algo pequeño. Ahora mismo, no necesitas levantarte. Solo afloja los hombros. Inhala, muy lento. Exhala, largo. Y pregúntate una sola cosa, con total honestidad. Últimamente, ¿qué me ha robado la paz con más fuerza? No hace falta contarlo todo. Solo tócalo suavemente. Porque estas 10 enseñanzas no son para escuchar «qué bonito». Se vuelven vivas cuando las colocas justo sobre tu herida. Y si tienes el valor de mirar esa herida sin correr, entonces ya estás caminando en la dirección correcta. Ahora mismo, Omnai, te invito a entrar en un viaje nuevo. 10 enseñanzas budistas para que puedas sostener la paz interior, incluso cuando la vida sigue cambiando, sigue temblando, sigue probándote, sigue sin salir como tú querías. Porque la paz no es algo que encuentras y guardas para siempre. La paz es algo que se entrena, cada día, cada tropiezo, cada pérdida, cada vez que vuelves, en lugar de deslizarte lejos. Y cuando lo entrenas el tiempo suficiente, descubres algo muy extraño. La vida sigue teniendo tormentas, pero tú ya no eres la persona que la tormenta arrastra. Te conviertes en alguien que está dentro de la tormenta y aún puede respirar. Y ahora, si estás listo, empezamos con la primera enseñanza, porque cuando aprendes a mirar con los ojos de la quietud, descubres que la felicidad no depende de lo que sucede, sino de cómo eliges vivirlo plenamente. Respira hondo y camina conmigo, paso a paso. Por este camino, empecemos. Música. Se cuenta que, en un monasterio rodeado de montañas, un joven monje meditaba cada mañana frente a un lago. Ese lago era su lugar sagrado, un espejo silencioso, donde el cielo y el agua se encontraban en un solo tipo de quietud. Pero una tarde, mientras meditaba, una tormenta inesperada cayó de golpe. El viento rugió, las ramas se sacudieron, y el lago se levantó en olas violentas.
El joven, asustado, se incorporó y corrió hacia el templo, con el corazón golpeándole el pecho. Buscó a su maestro y exclamó: «Maestro, no puedo meditar en medio de este ruido. El viento silba, la lluvia cae con fuerza, el lago está embravecido. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de una tormenta así?» El maestro lo miró con ternura, tomó su bastón y lo llevó hasta la puerta del monasterio. Allí, bajo la lluvia, los dos contemplaron el lago enfurecido. Unos minutos después, el sabio habló: «Hijo, mira el agua. En la superficie, todo se mueve. Es ruidoso, es caótico, pero si miras más hondo, el fondo del lago sigue en calma. Tu mente es igual. Tu error no está en la tormenta, está en que solo estás mirando la superficie». El joven guardó silencio y escuchó. El viento seguía soplando, la lluvia seguía cayendo, pero algo dentro de él ya había cambiado. Entendió que la paz no significa que la tormenta desaparezca. Significa aprender a observar desde lo más profundo del lago, ese lugar donde nada puede perturbarte. Desde aquel día, cada vez que la vida se volvía ruidosa o inestable, él recordaba la enseñanza: no luches contra la tormenta, vuélvete la quietud para contemplarla. Y ahora, quiero que te detengas un instante. Detente, cierra los ojos por unos segundos y escucha el eco de esta historia, como una campana. ¿Cuántas veces, como ese monje bajo la lluvia, has deseado que la vida se calle? ¿Has querido que dejen de complicarte, que la gente deje de agotarte, que las circunstancias dejen de apretarte, que el mundo te dé un poco de paz? Pero la lluvia no se detiene solo porque te incomoda. El mundo no se detiene solo porque tú anhelas silencio. Y ahí es donde comienza la práctica espiritual verdadera, no en el silencio perfecto, sino en tu capacidad de conservar el silencio interior, aunque afuera haya ruido. Y esto suena simple, pero si miras de verdad, verás que se conecta directamente con lo que dijimos al inicio. La mañana es como un lago recién calmado tras la noche. Tu mente está blanda, fácil de marcar. Si arrojas una piedra de preocupación, el agua se ondula todo el día. Pero la vida no es solo la mañana. La vida tiene mediodías, donde llega una mala noticia. Tardes, donde alguien te decepciona. Noches, donde recuerdas aquello que intentabas olvidar. Y entonces, el lago dentro de ti vuelve a agitarse. Así que la pregunta ya no es: ¿cómo estar en paz cuando todo está en paz? La verdadera pregunta es: ¿cómo conservar un fondo tranquilo cuando la superficie está hecha olas? ¿Sabes qué es lo más profundo en la enseñanza del maestro? Él no dijo: imagina que la tormenta se va. Tästä ei oriskulite resestatia. Te usa de meis. Tampoco dijo: sé fuerte. Deja de tener miedo. Solo dijo algo muy práctico: mira más hondo. Y ese mirar más hondo es la base de todo el budismo. El budismo no te pide creer a ciegas. El budismo te invita a observar. Observar el cuerpo. Observar la mente. Observar el dolor, observar el apego, observar la impermanencia, hasta que veas con claridad qué es lo que realmente te hace sufrir y qué puede liberarte. Porque gran parte del sufrimiento humano no nace del hecho en sí, sino de cómo la mente se aferra al hecho. No solo duele perder algo, duele pensar: no puedo vivir sin eso. No solo duele ser malinterpretado, duele pensar: necesito que me validen para valer. No solo duele que un plan se rompa, duele creer: todo debe salir exactamente como yo quiero. Y por eso, cuando aceptas que no puedes controlar la tormenta, descubres algo profundo. La quietud no está afuera. La quietud está en el lugar desde donde miras la vida. Si estás en la superficie, verás olas. Si estás en el fondo, verás calma. Y esto quiero decirlo claro, sin misterio. Estar en el fondo del lago no significa ser frío. No significa negar el dolor. No significa separarte de la vida. Estar en el fondo significa sentir sin hundirte, doler sin convertir el dolor en odio, decepcionarte sin convertir la decepción en desesperación, perder sin perderte a ti mismo. Y desde aquí entramos en estas 10 enseñanzas budistas nuevas, como 10 escalones que te llevan de la superficie agitada al fondo transparente. Cada enseñanza no es para memorizar, es para ver.
Y cada enseñanza vendrá con una práctica concreta, muy cotidiana, sin necesidad de templo, sin rituales grandes. Solo tú, practicando un poco, cada día. Y antes de entrar en la primera, quiero que hagas algo pequeño. Ahora mismo, recuerda tu tormenta más reciente, algo que te quitó el sueño, algo que te apretó el pecho, un momento en que sentiste que ibas a quebrarte. No lo cuentes largo, solo elige una imagen, una frase, una sensación, y sosténla ahí, como un ancla, porque estas 10 enseñanzas no son para sonar bonitas, se vuelven vivas cuando las pones justo sobre tu tormenta. Y ahora, empezamos. Enseñanza número 1. La impermanencia no es una amenaza, es una llave. Cuando se habla de impermanencia, muchas personas sienten miedo, porque creen que significa todo se perderá, la gente se irá, la alegría se apagará. Pero el budismo mira la impermanencia como una verdad neutral, ni buena, ni mala, solo está cambiando. Y cuando ves que todo cambia, dejas de exigirle a la vida que se quede quieta para ti. Te tensas menos, aprietas menos, dejas de intentar sostener lo que, por naturaleza, no puede quedarse igual. ¿Cuál es la práctica más concreta de la impermanencia? Cuando estés sufriendo, di una sola frase: esto también va a cambiar, no para engañarte, sino para recordarle a tu mente. No congeles el dolor como si fuera para siempre. Mucha gente sufre porque cree, me voy a sentir así toda la vida. Pero la impermanencia te dice, no existe el para siempre. Y esa sola frase, a veces, te salva de la desesperación. Enseñanza número 2. El sufrimiento no es un fracaso, es una señal. El budismo no ve el dolor como culpa, lo ve como un dato, como cuando el cuerpo duele, es señal de que necesita cuidado. Cuando la mente duele, es señal de que necesita comprensión. No tienes que odiarte por estar sufriendo, no tienes que avergonzarte por estar cansado, no tienes que condenarte por sentirte débil. Práctica concreta. Cuando el sufrimiento aparezca, pregunta, ¿de dónde viene este dolor? ¿Me estoy aferrando a algo? ¿Estoy exigiendo que la vida sea distinta a lo que es? Verás que muchos dolores nacen del apego a un resultado, a una persona, a una imagen de ti mismo, a tener la razón, a que todo esté bajo control. Y cuando ves el apego, aparece la posibilidad de soltar. Enseñanza número 3. El deseo aferrado es fuego. Cuanto más lo alimentas, más quema. El deseo aferrado no es solo querer dinero o fama. También es querer que todo salga como tú quieres para poder estar en paz. Pero la vida no firma un contrato con tus debería. Práctica concreta. Cada vez que sientas tensión, pregúntate, ahora mismo, ¿qué estoy queriendo? Y luego, ¿eso es realmente obligatorio? Con solo distinguir entre quiero y es obligatorio, te vuelves mucho más ligero. Enseñanza número 4. El no yo no es perderte, es soltar peso. Hay dolores que no nacen de la crítica, sino de lo que tú crees. Si me critican, es porque no valgo. Ahí es el yo, aferrándose a una imagen. El no yo no te dice que desaparezcas. El no yo solo te dice, no te claves a ti mismo en una etiqueta. Práctica concreta. Cuando algo te active, di, esto es una emoción, no soy yo. Esto es un estado, va a pasar. This is next to FT4. Te separas de la emoción, no para volverte frío, sino para ser libre. Enseñanza número 5. La atención plena es una linterna que ilumina la tormenta. La atención plena no es estar calmado todo el tiempo. Atención plena es saber con claridad qué está pasando en ti. Estoy enojado, estoy preocupado, tengo miedo, estoy tenso, estoy vacío, estoy herido. Práctica concreta. Cuando la tormenta suba, no arregles nada de inmediato. Primero, nómbralo. Preocupación, presión. And 7, hang 15 ordenances. Tristeza. Luego respira 3 veces. Solo 3 respiraciones. Así es como bajas hacia el fondo del lago. Enseñanza número 6. La visión correcta es mirar en la dirección adecuada antes de actuar. Hay días en que no sufres por el problema, sufres por la forma en que lo miras. Miras la vida como enemiga, miras a la gente como amenaza, te miras a ti como fracaso. Práctica concreta. Pregúntate,
¿Existe otra forma de verlo? Si miro desde el fondo del lago, ¿qué vería? Con solo cambiar el ángulo, el cuerpo afloja, la mente deja de apretar. Enseñanza número 7. La compasión no te vuelve débil, te vuelve amplio. Cuando no eres compasivo, te golpeas a ti mismo cada vez que fallas. Y golpeas a otros cada vez que no hacen lo que esperabas. La compasión es el paso suave, para que la tormenta no se convierta en guerra. Práctica concreta. Cuando te notes duro contigo, di, estoy intentando, no necesito más látigo. Y cuando te notes duro con alguien, recuerda, tal vez, esa persona también está sufriendo a su manera. Enseñanza número 8. Soltar es dejarlo a tiempo. No rendirse. Soltar no es me da igual. Soltar es no cargar algo que ya te supera. Práctica concreta. Elige una cosa que estás apretando demasiado y prueba a dejarla por 24 horas. ¿Dejarla cómo? Dejar de revisar, dejar de analizar, dejar de imaginar de más, dejar de torturarte con guiones mentales. Solo 24 horas. Y verás cómo aparece espacio para respirar. Enseñanza número 9. El habla correcta. Proteger la paz con la boca, antes de intentar protegerla con la mente. Muchas tormentas en la vida empiezan con una frase apresurada, una frase cortante, una frase para ganar. Práctica concreta. Antes de hablar, respira una vez y pregúntate, ¿hace falta decir esto? ¿Esto me acerca a la paz? Ese segundo puede cambiar por completo una conversación. Enseñanza número 10. Meditar no es huir de la vida, es volver. Y, al final, el maestro del relato no le enseñó al discípulo a correr de la lluvia. Le enseñó a mirar profundo y quedarse en el fondo del lago. Meditar es entrenar eso. Práctica concreta. 5 minutos al día. Sentarte, respirar, mirar los pensamientos, venir e irse, sin expulsarlos, sin aferrarte. ¿Estás entrenando a permanecer en el fondo del lago? Sea cual sea la superficie. Y ahora, después de escuchar estas 10 enseñanzas, quiero que veas algo muy importante, para cerrar el hilo con la historia. El joven monje no venció la tormenta, no hizo que dejara de llover, no hizo que el viento callara, solo cambió el lugar desde donde miraba, de la superficie a la profundidad. Y ese cambio de lugar es un cambio de vida. Porque la vida seguirá teniendo días ruidosos. Seguirá habiendo gente que te cueste. Seguirán llegando imprevistos. Pero si tienes un fondo de lago, ya no entrarás en pánico como antes. Seguirás doliendo, pero no te arrastrará. Seguirás triste, pero no te perderás. Seguirás inquieto, pero sabrás volver. Y ese es el objetivo real de este video. No convertirte en alguien siempre bien, sino en alguien que, aunque no esté bien, no se pierde a sí mismo. Ahora, vuelvo a la pregunta humana. Esa pregunta tan real. ¿Cómo sostener la felicidad cuando la vida vuelve a doler? La respuesta budista es: la felicidad no es lograr que la superficie no tenga olas. La felicidad es saber que puedes estar en el fondo del lago. Y entrenas eso con cosas pequeñas, muy pequeñas, pero repetidas. Cada vez que respiras antes de reaccionar, bajas más profundo. Cada vez que nombras una emoción, bajas más profundo. Cada vez que sueltas una expectativa, bajas más profundo. Cada vez que eliges una frase amable en vez de una cortante, bajas más profundo. Y un día, notarás algo extraño. La tormenta sigue llegando, pero ya no es el final. La tormenta es solo un fenómeno. Tú eres el cielo amplio, el lago profundo, el que sabe volver. Y desde aquí, vamos a entrar en detalle en cada enseñanza, con una historia pequeña, un ejemplo de la vida real y un ejercicio simple, para que puedas llevarlo a tu propia tormenta. Pero antes de profundizar de verdad en la primera, quiero que hagas algo muy concreto. Elige una enseñanza que te haya tocado justo donde duele, solo una, y durante los próximos 3 días, practica solo eso, sin hábitos, sin querer abarcarlo todo, sin convertir la práctica en presión. Porque practicar no es para que seas mejor, practicar es para que seas más ligero. Y ahora, volvamos al lago de la historia. Imagina que la superficie todavía tiene olas, pero en algún lugar, muy abajo, hay una quietud esperándote. No tienes que correr, solo mira profundo. Y nosotros vamos a empezar a bajar. Hay algo muy extraño.
Y si alguna vez has vivido una tormenta en tu vida, lo entenderás al instante. A veces, lo que más te agota no es porque eso sea demasiado doloroso, sino porque dentro de ti se está librando una guerra silenciosa, pero larga y más desgastante que cualquier trabajo. No solo duele la pérdida, duele que le digas a la realidad: no, no puede, no debería ser así. Y ventala. No solo cansa la dificultad, cansa que estés preguntando todo el tiempo: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no salió como el plan? Y mientras preguntas, la vida sigue fluyendo, la lluvia sigue cayendo, el viento sigue soplando, la superficie del lago sigue temblando. ¿Recuerdas al joven monje junto al lago? Su error no estaba en la tormenta, estaba en mirar solo la superficie. La lección de hoy es el primer paso, para que aprendas a mirar profundo, para que dejes de pelear con la superficie y empieces a permanecer en el fondo. Y aceptar es el primer gesto de quien está en el fondo del lago, pero quiero dejarlo claro desde el principio, para que no haya confusión. Aceptar no significa: da igual, que la vida haga lo que quiera, soy débil, así que me lo trago. No, aceptar, en el budismo, es una forma de sabiduría, una verdad serena, una manera de mirar de frente, sin quebrarte. Aceptar es decirle al momento: está bien, ya lo veo, está bien, estoy aquí, está bien, esto es lo que está pasando. No tienes que gustarte, no tienes que estar de acuerdo, solo deja de resistirte al hecho de que está aquí. ¿Y sabes qué? Solo con dejar de resistirte, ya se suaviza la mitad del sufrimiento. Porque el sufrimiento no es solo dolor. El sufrimiento es dolor más resistencia. Dolor más resistencia igual a sufrimiento. Dolor más aceptación igual a suavidad. Este es el punto clave. Mucha gente intenta ser positiva cuando le duele. Intenta pensar distinto, forzarse a estar bien, forzarse a ser fuerte, forzarse a sonreír. Pero ese forzar a veces es resistencia disfrazada. Te dices: tengo que estar bien, cuando la verdad es: no estoy bien. Y esa distancia entre esas dos frases crea tensión. Aceptar es cerrar esa distancia, sin actuar, sin apretar, sin coger, solo con honestidad. Sí, hoy me duele. Sí, hoy perdí algo. Sí, hoy tengo miedo. Cuando dices la verdad, tu mente deja de interpretar un papel, tu sistema nervioso deja de sonar la alarma, y puedes respirar más hondo. ¿Recuerdas la frase del maestro? Deja que la lluvia sea lluvia. Suena simple, pero corta la raíz del sufrimiento. No es el ruido de la lluvia lo que molesta, es el deseo de que se detenga. No es el hecho lo que te rompe, es la exigencia de que ese hecho no ocurra. No es la realidad lo que te agota, es la discusión interna contra la realidad. Y aquí viene lo más inquietante, porque le da vuelta a nuestra forma de pensar. Solemos creer: si cambia la situación, estaré en paz. Pero el budismo dice: si aprendes a estar en paz, la situación se vuelve más ligera, no porque desaparezca, sino porque dejas de añadir guerra encima. Imagínalo así: la tormenta afuera es una tormenta, pero dentro de ti hay una segunda tormenta, la tormenta de la resistencia. Y muchas veces, esa segunda tormenta es la que te ahoga. Resistes de muchas formas, no solo con pensamientos. Resistes con el cuerpo: mandíbula apretada, hombros tensos, pecho pesado, vientre contraído, respiración corta. Resistes con palabras: no puede ser, esto no debería pasar, no lo soporto. Yusangoso careteas, ¿por qué? Resistes aferrándote al pasado: si hubiera hecho otra cosa, si aquel día, si esa persona. Resistes huyendo al futuro: esto va a empeorar, voy a perderlo todo, no voy a poder con esto. ¿Y qué pasa cuando resistes así? Conviertes un problema en una sentencia. Conviertes un día difícil en una vida difícil. Aceptar es cortar esa sentencia. Es como bajar al fondo del lago y decir: sí, hay olas, pero no tengo que ahogarme en ellas. I'm insistent as el Simarasen. En el budismo, aceptar no es pasividad. Aceptar es el primer paso para actuar bien. No puedes sanar lo que niegas. No puedes cambiar lo que no te atreves a mirar. Por eso, aceptar es mirar de frente. Y mirar de frente es valentía. Piensa en tus momentos más duros. Muchas veces no sufrías solo por el dolor.
sino porque te decías, no tengo derecho a sentir esto. Pero sentir es parte de la vida. El Buda no te enseñó a evitar el dolor, te enseñó a comprenderlo, para no sufrir de más. Y aquí va un ejercicio concreto, muy corto, para usar justo cuando la tormenta empieza. Cuando notes que te tensas porque algo no salió como querías, detente. Solo un instante. Y dentro de ti. Ahora. Las cosas están así. Solo eso. Sin explicación. Sin historia extra. Sin sentencia. Ahora. Están así. Esa frase es como una salida de emergencia. No borra el problema, pero te impide estrellarte contra la pared. Y cuando dejas de golpearte, puedes ver el camino. Esto se enlaza directo con el fondo del lago. Cuando resistes, te quedas en la superficie. Las olas te lanzan de un lado a otro. Cuando aceptas, bajas un poco más. Sientes el suelo. ¿Tienes dónde apoyar el pie? Aceptar es el suelo. Sin suelo, no hay estabilidad. Y lo más paradójico es esto. Cuando dejas de pelear con lo que está pasando, eso a menudo empieza a suavizarse. No porque la vida cambie de golpe, sino porque dejas de echarle más combustible al fuego. Recuerda, cuando pierdes el centro, reaccionas. Hablas rápido, decides rápido, y a veces creas consecuencias más grandes que el hecho inicial. Aceptar corta esa cadena. Y aquí está lo intenso, en lo cotidiano. Si aceptas a tiempo, puedes salvar el día entero. Porque muchos días se derrumban. No por algo enorme, sino por algo pequeño que resististe. Y luego vino el efecto dominó. Un mensaje que no te gusta. Una frase que te duele. Un imprevisto. Un retraso. Si resistes, aprietas. Si aprietas, reaccionas. Si reaccionas, hiere. O te hiere. Y todo el día se vuelve sufrimiento. Pero si en ese instante dices, está bien, es así. Ahora respiro. Ahora miro. Cortas el dominó desde la primera ficha. Ese es el poder de aceptar. Muy silencioso, pero muy fuerte. Y vuelvo a esa frase esencial. Yo no necesito que la vida sea distinta para estar en paz. Eso es libertad interior, porque ya no entregas la llave de tu paz a las circunstancias. Ya no dices, cuando todo esté bien, yo estaré bien. Dis, aunque no todo esté bien, puedo no resistirme. Esa es la diferencia entre vivir en la superficie y vivir en el fondo del lago. La condición cambia. La capacidad se entrena. Y aceptar es la primera capacidad. Pero, ¿cómo aceptar cuando de verdad duele? Aquí está lo más fino. Aceptar no te pide que borres la emoción. Aceptar te pide que la permitas, sin hacer guerra. Puedes decir, dolor, puedes estar aquí. Tristeza, puedes estar aquí. Decepción, puedes estar aquí. Solo no añadas. Y no deberías existir, porque esa frase es resistencia. Y así es como abrazas el dolor sin romperte. Si necesitas una imagen, imagina que sostienes arena en la mano. Cuanto más aprietas, más se te escapa, y más te duele la mano. Pero si abres la mano, la arena puede caer, sin lastimarte. La realidad es igual. Apretar, duele. Soltar, alivia. Aceptar es abrir la mano. Y cuando abres la mano, puedes hacer lo siguiente. Actuar con claridad. Porque aceptar no es el final. Aceptar es el inicio. Aceptas. Ahora es así. Y luego preguntas, ¿cuál es el paso más amable ahora? Ese es el modo de vivir despierto. Tal vez el siguiente paso sea descansar. Tal vez pedir perdón. Tal vez salir de una discusión. Tal vez beber agua. Tal vez caminar 5 minutos. Tal vez sentarte y respirar. Pero si no aceptas, no ves el siguiente paso. Solo ves guerra. Por eso, esta lección no es teoría. Es la primera puerta. Y para cerrar, aquí tienes una práctica de 3 frases. Cuando algo te choque, di, en este orden, 1. Esto es lo que está pasando. 2. No necesito resistirme ahora mismo. 3. Voy a elegir el siguiente paso desde la paz. 3 frases. Si lo haces, acabas de bajar al fondo del lago. Y desde ahí, ¿entiendes esto? El momento deja de ser enemigo. Y se vuelve maestro. La resistencia carga. La aceptación libera. Tal vez, la vida todavía no cambie. Pero tú, ya cambiaste. Y desde aquí, pasamos a la lección 2. Porque hay una llave muy concreta para aceptar más fácil. Justo cuando la tormenta sube.
Volver a la respiración, porque la respiración es el camino más corto, de la superficie a la profundidad. Después de practicar la lección 1, aceptar la realidad sin resistirte, empiezas a notar algo importante. Cuando dejas de pelear con la tormenta ya no te golpea como antes. Sigue ahí, pero tú ya no estás siendo arrastrado. Y justo en ese espacio, aparece una nueva pregunta. Una pregunta que solo pueden hacer. Cuando la resistencia se ha calmado. Si este dolor está aquí, ¿para qué vino? Porque si todavía estás resistiendo, solo quieres que desaparezca, solo quieres huir. Pero cuando aceptas, aparece el silencio suficiente para mirar profundo. Y mirar profundo es donde nace la sabiduría. El budismo no embellece el sufrimiento. No te dice que el dolor sea bonito. No te obliga a agradecer mientras sangras. Pero sí te dice una verdad muy humana. El dolor no llega para castigarte. Llega para mostrarte un lugar dentro de ti que necesita ser visto. La herida no es una maldición. La herida es una puerta. Y aquí está el enlace con la lección 1. Aceptar es abrir la puerta. Sabiduría es atravesarla. Si solo aceptas y te quedas ahí, te quedas en... Bueno, así es la vida. Pero si aceptas y escuchas, empiezas a escuchar el mensaje del dolor. El dolor es un mensajero. Golpea la puerta. No para destruir tu casa, sino para entregarte una carta. Y esa carta, muchas veces, habla de lo que evitaste demasiado tiempo. Has sido fuerte demasiado tiempo. Has complacido demasiado tiempo. Has cargado demasiado tiempo. Has olvidado tu cuerpo demasiado tiempo. No te has permitido descansar demasiado tiempo. El dolor llega y dice, detente, mira, escúchate. Y aquí ocurre lo milagroso. Cuando dejas de resistirte y empiezas a observar con conciencia, el dolor cambia de rol. El enemigo se vuelve guía. La herida se vuelve maestra. Pero, ¿cómo observar sin hundirte? Hazlo como en la lección 1, pero un poco más fino. En vez de, no debería doler. I seld estericen de la efericel. Un estericel de la efericel. Di, el dolor está aquí. En vez de, tengo que dejar de sentir esto. Me quedo con esto un minuto. No necesitas horas, solo un minuto real. Cierra los ojos, respira y pregunta suave, ¿dónde vive este dolor en mi cuerpo? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el vientre? ¿En los hombros? Y solo siente, sin historias, sin análisis, como si pusieras una mano tibia sobre la herida. Luego, una pregunta más profunda. ¿Qué está tratando de proteger este dolor? Porque muchos dolores son amor atrapado, un deseo de seguridad, una necesidad de reconocimiento, un miedo al abandono. Cuando lo ves, dejas de odiarte, dejas de pensar que tú eres el problema. Y ahí nace una sabiduría que no es de libros, es de vida. El Buda dijo, la flor de la sabiduría nace del barro, no porque el barro sea hermoso, sino porque es real. Si el sufrimiento ya vino, puedes convertirlo en tierra fértil para comprender. Y esta es la pregunta central de la lección 2. ¿Qué me está enseñando este dolor? Tal vez límites, tal vez soltar, tal vez decir no, tal vez volver al cuerpo, tal vez dejar de traicionarte para ser amado. Cuando preguntas con sinceridad, el peso se vuelve claridad. El dolor no se va de golpe, pero se purifica. Y tú también, más sabio, más compasivo, más consciente. Lección 1. Dejas de pelear con la realidad. Lección 2. Aprendes lo que la realidad te quiere enseñar. Aceptar es sostenerte en la tormenta. Sabiduría es ver el camino dentro de la tormenta. La herida no es el final. La herida es el inicio del despertar. Después de atravesar las 3 primeras lecciones, ya tienes un suelo distinto. La lección 1 te enseñó a aceptar la realidad sin resistencia. Dejas de pelear con la tormenta. Miras la vida y dices, está bien, ahora es así. Anasari derasis, inderasi derasis, derasi derasis. La lección 2 te enseñó a transformar el dolor en sabiduría. No solo soportas, escuchas, lees la carta que el dolor trae. La lección 3 te enseñó a cultivar ecuanimidad. Te mantienes en pie entre las olas. Ya no eres una hoja lanzada por el viento. Te vuelves montaña. Sientes el viento, pero no pierdes tu centro. Y entonces, con ese suelo, aparece una lección 4 muy natural.
como el paso final para que no vuelvas a hundirte. No aferrarte. Soltar, porque puedes aceptar la realidad, pero si todavía te aferras a que debería ser distinta, sigues sufriendo. Puedes entender la lección del dolor, pero si sigues aferrado a la historia de «esto no debía pasarme», la herida se abre otra vez. Puedes verte calmado por fuera, pero si por dentro sigues apretando a una persona, un resultado, un orgullo, una imagen, con que la vida toque un poquito, vuelves a temblar. En el budismo, el apego no es solo material, también es apego a ideas, a lo correcto e incorrecto, a «tienen que entenderme», a «todo debe salir según el plan», a «mañana tiene que ser mejor», a «tengo que ser otra versión de mí». Y el apego es una cuerda invisible. Te ata al dolor, no porque la vida quiera hacerte daño, sino porque estás agarrando algo que, por naturaleza, no se queda quieto. El Buda enseñó la impermanencia, no para volverte pesimista, sino para despertarte. Todo cambia, todo llega y se va. Las emociones llegan y se van. Las personas llegan y se van. Las estaciones llegan y se van. Este cuerpo también llegará y se irá. Si amas algo impermanente, pero le exiges que sea eterno, te fabricas sufrimiento. Por eso esta lección no te dice, no ames, no esperes, no vivas. Te invita a amar, pero sin apretar. A desear, pero sin exigir. A vivir, pero sin aferrarte. Recuerda el lago del inicio. ¿Por qué el fondo está en calma? Porque no se aferra a la forma de las olas. Las olas pueden ser altas, pueden ser violentas, pero el fondo no intenta retener una ola, ni expulsarla. Las deja venir y pasar. Eso es soltar. Y aquí está el enlace directo con la lección 1. Aceptar. Aceptar es: la vida es así ahora. Soltar es: y yo no necesito apretar para sobrevivir. No resistes, y tampoco te aferras. Dejas la vida más liviana en tus manos. Pero, ¿por qué cuesta tanto soltar? Porque confundimos soltar con perderlo todo. Creemos, si suelto, me quedo sin nada. Si suelto, soy débil. Si suelto, me van a herir más. Pero el budismo te dice lo contrario. No duele por soltar, duele por apretar. Es como agarrar un carbón encendido, esperando que no te queme. Pero cuanto más lo agarras, más quema. Soltar es salvarte. Soltar no es abandonar. Soltar es ver una verdad simple. Hay cosas que no puedes controlar. Y forzar el control solo te agota. Soltar es decir, haré mi parte, y lo demás se lo dejo a la vida. Y aquí se conecta con la lección 2. Transformar el dolor en sabiduría. Cuando escuchas el dolor, descubres que muchas heridas nacen del apego. Apego a que te entiendan. Apego a ser reconocido. Apego a no fallar. Apego a que el pasado sea distinto. Pero el pasado no negocia. La vida no firma contratos con tus expectativas. Por eso, la sabiduría a veces es así de simple. Ver con claridad a qué te estás aferrando y aflojar la mano. Puedes practicar la lección 4 con una pregunta muy suave. ¿Qué estoy apretando que hace que mi corazón se tense así? Luego respira hondo y di bajito por dentro: me permito que sea tal como es. No porque hayas perdido, sino porque quieres ser libre. Y aquí está el enlace con la lección 3. La ecuanimidad. La ecuanimidad no significa que ya no sientas. La ecuanimidad significa que no dejas que la emoción te arrastre. Pero para que no te arrastre, tienes que soltar el apego. Porque cuando te aferras a la alegría, temes perderla. Cuando te aferras al éxito, temes fracasar. Cuando te aferras a una imagen, temes la crítica. Cuando te aferras al control, temes la incertidumbre. Y ese miedo es lo que impide que la mente esté en paz. Por eso soltar no te vuelve frío. Soltar te vuelve suave y profundo. Sigues amando, pero con las manos abiertas. Sigues haciendo, pero con el corazón liviano. Sigues esperando, pero sin torturarte con el resultado. Un ejercicio muy simple para la mañana. Al abrir los ojos, pregúntate: hoy, ¿qué puedo soltar un poquito? Tal vez soltar una expectativa, soltar una discusión en tu cabeza, soltar la necesidad de ser perfecto, soltar una frase de autorreproche, soltar la necesidad de complacer a todos. Suelta solo una cosa pequeña. Y cuando durante el día sientas que vuelves a tensarte, regresa a esa pregunta:
qué estoy apretando? Con solo verlo, la cuerda ya se afloja a la mitad. Y al final del día, no te juzgues. Mira como un aprendiz. ¿A qué me aferré hoy? ¿Dónde pude soltar? ¿Dónde apreté demasiado? No para culparte, solo para entender. Porque entender es luz, y la luz es camino. Cuando aceptas. Lección 1. Escuchas el dolor. Lección 2. Sostienes la ecuanimidad. Lección 3. Y sueltas el apego. Lección 4. Entras en un estado muy bello. Sigues viviendo en el mundo. Pero el mundo ya no te agarra como antes. Las olas todavía pueden subir, pero ya no eres un barco sin timón. Eres el océano, amplio, profundo, y lo bastante quieto para contener todas las olas, sin perderte a ti mismo. Hay momentos en que lo que más nos cansa no es el dolor, sino la sensación de que tenemos que hacer algo de inmediato para que desaparezca. Queremos una respuesta, queremos explicar, queremos arreglar, queremos sanar rápido, a otros y a nosotros mismos. Pero el budismo nos recuerda algo muy suave. No tienes que tener siempre una respuesta. No necesitas convertirte en el rescatista de todas las emociones. A veces, lo más sagrado que puedes hacer es simplemente quedarte. Presencia compasiva significa llevar todo tu corazón al momento, pero sin obligar al momento a ser distinto. No entras para resolver a una persona, entras para reconocer su verdad. No es una presencia apresurada, ansiosa, llena de consejos, sino una presencia silenciosa, abierta, como una lámpara. No dice, tienes que estar bien, solo susurra, estoy aquí. Te sorprenderá, porque una sola frase así, a veces sana más que 1000 palabras. Porque cuando alguien duele, lo que más le falta no suele ser una razón, sino la sensación de estar acompañado, de ser visto, de ser escuchado sin juicio, de que se le permita doler, sin exigirle ser fuerte. En la tradición budista, la compasión no es lástima. La compasión es el deseo profundo de aliviar el sufrimiento, sin intervenir de forma brusca en el camino del otro. No intenta controlar el proceso de sanación. Respeta el ritmo de cada corazón. Y a veces, el mayor consuelo no viene de la acción, sino del silencio en el momento justo. Una mirada cálida, una respiración lenta, una mano apoyada con suavidad, una escucha verdadera. Pero esta lección no es solo para los demás. Es para ti. Hay momentos en que caes en la oscuridad y te reprochas. ¿Por qué aún no estoy bien? ¿Por qué sigo doliendo? ¿Por qué todavía no lo entiendo? Y ahí necesitas practicar compasión de la forma más simple. Sentarte contigo, sin explicar, sin forzar, solo decir por dentro, no necesito entenderlo todo ahora, solo necesito estar conmigo. Cuando te detienes así, dejas de abandonarte. Y esa no abandono es la base de la sanación. También puedes preguntarte, ¿cuántas veces quise sanar a otros solo para calmar mi propia incomodidad? Cuando lo ves, aparece libertad. Puedes estar presente sin controlar. Puedes amar sin imponer. Puedes acompañar sin invadir. Y desde esa presencia compasiva, el dolor empieza a suavizarse. El corazón empieza a abrirse. La vida se vuelve más ligera, más real, más humana. Porque a veces, la sanación verdadera no nace de hacer algo, sino de ser acompañado en el amor. Después de la lección 1, aceptar la realidad sin resistirte. Empiezas a entender que la paz no llega cuando la vida sale como quieres, sino cuando dejas de pelear con lo que es. Después de la lección 2, transformar el dolor en sabiduría. Empiezas a ver la herida como una puerta y no como una sentencia. Después de la lección 3, cultivar ecuanimidad. Aprendes a mantenerte firme entre las olas, sin ser arrastrado por los cambios de alegría y tristeza. Y después de la lección 4, presencia compasiva. Descubres que a veces lo más sanador no es arreglar, sino quedarte, con un corazón suave. Entonces la lección 5 llega como un paso muy natural, acoger la imperfección, porque en el fondo, mucho sufrimiento humano no viene de que la vida sea cruel, sino de una exigencia invisible que nos repetimos. Debo ser más perfecto, perfecto para ser amado, perfecto para que no me abandonen, perfecto para no equivocarme, perfecto para que ya no duela. Pero el ego busca perfección, y el alma busca verdad. En el espíritu del Zen, se habla de wabi-sabi, la belleza de lo incompleto, la marca del tiempo,
La sencillez sin maquillaje, porque la vida es impermanente. Y lo impermanente no puede ser forzado a encajar en un molde correcto para siempre. Cuando luchas contra la imperfección, luchas contra lo que te hace humano. ¿Quieres una mente que nunca se preocupe? ¿Un corazón que nunca se entristezca? ¿Un camino que nunca se desajuste? Pero esa es una guerra imposible y te deja exhausto. La lección 1 te enseñó no resistirte a la realidad. Y la lección 5 añade una capa más profunda. No resistirte a ti mismo. No tienes que culparte por las grietas. Esas grietas dejaron entrar la luz. Recuerda la imagen del cuenco roto reparado con oro, kintsugi. Las grietas no se ocultan, se honran, se vuelven visibles. No porque se adore el dolor, sino porque se comprende. Lo que se rompió también puede volverse bello. En Dessei, y bello aquí no significa bello para ser aprobado, sino bello porque es real. La lección 2 dice que el dolor puede volverse sabiduría. Entonces la lección 5 te pregunta, ¿te atreves a permitirte ser un ser humano que está aprendiendo? Un ser humano que a veces es débil, que a veces se equivoca al hablar, que a veces aún no sabe amar bien, que a veces tiene sombras, pero que sigue caminando, sigue despertando, sigue intentando vivir con más bondad. La ecuanimidad de la lección 3 no es volverte insensible, es ver las cosas venir e ir sin condenarte. Hoy lo hiciste bien y sigues en calma. Hoy no lo hiciste bien y sigues en calma. Porque entiendes, un día no define una vida y un error pequeño no define quién eres. Y la lección 4, la presencia compasiva, te lleva al núcleo. Trátate como tratarías a un amigo que está sufriendo. No le dirías, ¿por qué no eres perfecto? Le dirías, estoy aquí. Manes que you're the list. Delis compara deliste. Entonces, ¿por qué te hablas con la voz más dura? Acoger la imperfección significa dejar de convertir la vida en un examen. Empiezas a vivirla como un camino. Te permites equivocarte para aprender. Te permites ser débil para comprender. Te permites ir lento para profundizar. Y entonces notarás algo extraño. Cuando dejas de obligarte a ser perfecto, empiezas a estar más en paz. No porque la vida se quede sin problemas, sino porque dejas de perderte en el autojuicio. No necesitas ser perfecto para merecer paz. Solo necesitas conciencia y verdad. Y cuando miras tus grietas con ternura, comprendes. No te hacen menos, solo prueban que has vivido. La lección 6 no te exige dejar de pensar, solo te invita a recordar algo esencial. Tú no eres lo que aparece en tu mente. Cuando surge un pensamiento, míralo como un visitante. Llega, toca la puerta, dice algo y se va. Hay visitantes ruidosos, preocupación, duda, reproche, miedo. Hay visitantes dulces, esperanza, planes, imaginación, sueños. Pero sean como sean, siguen siendo visitantes. Y la práctica de la mañana es simple. En cuanto notes que la mente corre, di por dentro, ah, esto es un pensamiento. O preocupación. O juicio. Solo nómbralo, sin analizar, sin preguntarte ¿por qué soy así? Porque a veces, analizar demasiado pronto es otra forma de ser arrastrado. Luego regresas a un ancla suave, la respiración. Inhalas, y sabes que inhalas. Exhalas, y sabes que exhalas. Un solo ritmo basta para crear distancia. Y esa distancia es donde recuperas la elección. Empezarás a ver que algunos pensamientos se repiten como una canción vieja. Si les crees, vivirás igual que antes. Pero si solo los dejas pasar, te alivias. No necesitas vencer los pensamientos. Solo necesitas no confundirte con ellos. Y si llega una nube muy oscura, un recuerdo, un miedo, un peso, prueba un paso más. Pon tu mano en el pecho y susurra, ya lo veo. Estoy aquí. No lo expulses. No lo alimentes. Solo quédate. Como el cielo se queda con las nubes. Con el tiempo, día tras día, ocurre un milagro silencioso. Los pensamientos siguen viniendo, pero ya no te llevan tan lejos. Sigues aquí, en la amplitud de la conciencia. Y desde ahí, comienza la libertad.